Padre Dios, Padre Todopoderoso, Señor, te damos las gracias, papito lindo, por este momento que nos estás permitiendo tener. Gracias, Señor, por el espacio que nos das para compartir de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias por todas las situaciones que has colocado, Señor. Sabemos que no han sido tiempos fáciles, han sido tiempos de dificultad, Señor. Muchos de nosotros no conocemos los problemas o las situaciones en las que tienen que vivir muchos de nuestros hermanos, Padre Santo. Por eso te pedimos y clamamos por sus vidas. Hoy quiero hacer una oración, Señor, en donde seas tú, Papito Dios, no solamente escuchando mis palabras, sino los corazones, Señor, de quienes están dispuestos, Señor, hacia ti. Padre Celestial, te pido por la salud, por la recuperación de nuestros hermanos que han sido contagiados por el COVID, Papito Dios. Señor amado, te pedimos que sea tu providencia, Señor, que sea tu mano protectora, tocando sus cuerpos, Señor, tocando y reafirmando la salud de cada uno de ellos. No para que nos exaltemos y digamos que somos nosotros los que nos recuperamos y que nuestro cuerpo es muy fuerte, no, por el contrario, nuestro cuerpo es débil. Y si no fuera por ti, amado Dios, no podríamos hacer absolutamente nada. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro dador, que tú eres el que nos da la provisión, que sin ti, Señor, no somos más que basura, Padre Celestial. Pero tú nos amas a tal magnitud, Señor, que has dado a tu precioso Hijo para el perdón de los pecados y dándonos el mejor regalo de todos, que es la salvación, amado Dios. Gracias, gracias y mil gracias. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, tocando nuestros corazones, edificándonos y que esta enseñanza llegue a lo más profundo de nosotros, que lo pongamos por obra y no solo por el oír, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Bueno, amados hermanos, hemos venido estudiando el libro de Mateo. Hemos tenido unas enseñanzas muy preciosas, muy edificantes. Para los que de pronto no han podido escuchar o no saben de qué estoy hablando o qué nos está ministrando en esta noche el Señor había puesto en mi corazón el que estudiáramos los evangelios y comenzamos por el libro de Mateo. Hemos estudiado versículo a versículo, por eso de pronto nos hemos tomado nuestro debido tiempo para poder degustar de la palabra. Actualmente estamos en el capítulo número 6. El contexto de este capítulo es que el Señor Jesús está dando el primero de 5 discursos que se encuentran en el libro de Mateo. Ese primer discurso es el más conocido, se llama el Sermón del Monte. Hemos aprendido cosas muy enriquecedoras. Nos ha llenado el Señor de mucho aprendizaje. A tal manera que la primera enseñanza del Señor fue las bienaventuranzas. Esta enseñanza que el Señor nos trajo, de verdaderamente nos llenó el corazón de esas promesas que el Señor tiene hacia sus hijos, hacia los creyentes. Las bienaventuranzas que están en el capítulo 5, que es donde inicia el Sermón del Monte, no están dirigidas al mundo, sino están dirigidas al creyente, al que ha puesto su corazón en manos de Dios, en manos de Cristo, para que Él sea quien lo trabaje, quien lo vaya moldeando y lo vaya formando. Después de las bienaventuranzas, aprendimos sobre la sal de la tierra y sobre la luz del mundo. Estas dos enseñanzas van muy entrelazadas porque nos enseña que nosotros debemos ser esa sal, eso que condimente a los que están en el mundo, a los que están en pecado, para que se den cuenta que Cristo es verdad, que más allá de que nosotros, el Señor dice que somos la luz del mundo, nosotros irradiamos lo que es Cristo. O sea, si yo tengo una luz que es como opaca, que no es una luz transparente, es porque yo no estoy mostrando verdaderamente lo que es Cristo. Pero Dios en su misericordia trabaja en cada uno de nosotros y por eso nosotros debemos llevar unas vidas de testimonio. Supremamente importante que entendamos que la sal de la tierra y la luz del mundo que somos nosotros deben dar fe con su testimonio. Después de esto, amados hermanos, el Señor nos dio una enseñanza muy hermosa sobre la ley. El Señor explicó que el Señor no vino, el Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, no vino a rechazarla, que el Nuevo Testamento no se trata
de que el antiguo está mal y el nuevo está bien, no, sino que Cristo es el cumplimiento de la ley. Mateo es un libro muy doctrinal en donde el Señor Jesucristo enfatiza y trae muchos versículos del Antiguo Testamento manifestando que todas esas promesas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento, pero no porque sea un libro nuevo, sino porque Cristo representa al Evangelio. El Evangelio, que quiere decir las buenas noticias, es Cristo, es Dios mismo. Por eso es que Él se hace verdad. Bien dice el Señor Jesús que Él es la verdad, el camino y la vida. ¿Y por dónde Él se manifiesta? No solamente en nuestras vidas, sino por medio de la palabra de Dios. Eso a grandes rasgos nos enseñaba sobre Jesús y la ley. Después empezamos a ver unas enseñanzas en el ámbito moral. El Señor Jesucristo nos empezó a hablar sobre cómo un cristiano tiene que comportarse según, no porque se lo diga a otra persona, no porque lo vea escrito en un papel, sino porque es como Cristo vivió, que se supone que es que nosotros debemos seguir esas enseñanzas de Jesucristo. Un cristiano que se autodenomine cristiano, pero que no conoce, no sabe quién fue Cristo, no sabe qué hizo, no sabe cómo se comportó, no sabe diferenciar entre si lo que va a hacer aquí está bien o lo que va a hacer acá está mal, pues verdaderamente no es un cristiano porque todavía no ha nacido de nuevo. Entonces el Señor Jesucristo en estas enseñanzas desde el versículo exactamente 21 hasta el versículo 32 nos enseña sobre la moralidad, sobre el cristianismo verdadero y no como lo falso. Entonces nos enseña que, por ejemplo, no nos dejemos dejar llevar de la ira. Es el primer tema que tocamos. Y las consecuencias de cuando la ira nos domina y nosotros no lo controlamos. ¿Qué le sucede al creyente cuando entra en esta etapa? Después vimos algo muy importante y que en estos tiempos se ha dejado de lado, y es un tema muy profundo sobre el adulterio. Entonces el Señor Jesucristo nos habla de cuáles son las consecuencias de adulterar, y que no solamente nosotros adulteramos cuando tenemos un contacto físico con otra persona, ¿sí? Eso para los que estamos casados, porque para los que no están casados se llama fornicación, sino que cuando nuestros ojos, cuando nuestro pensamiento, cuando nuestro corazón no está en Cristo, sino que nos dejamos llevar por la carne, dice que con solamente nosotros pensar o codiciar la mujer del otro, ya hemos pecado, ya hemos adulterado en nuestro corazón. Esta enseñanza fue muy hermosa porque no solamente nos dice en el ámbito del adulterio como contacto físico, sino en todo el contexto de lo que nosotros hacemos. O sea, que si yo en mi mente, perdón, yo deseo un bien, por ejemplo, del prójimo, yo deseo un carro, yo deseo a la misma mujer, yo deseo el trabajo, yo deseo las riquezas, yo deseo la ropa, yo deseo ser físicamente como esa mujer, ahí estoy pecando. Estoy pecando porque no me estoy aceptando como soy y estoy diciéndole al Señor Jesús, tú te equivocaste, porque yo no soy como el otro. Pero no, verdaderamente no soy como el otro porque soy único. Solamente que nosotros tenemos un contexto de belleza diferente. Pero todo esto lo podemos encontrar en esta hermosa enseñanza sobre el adulterio. Conseguidamente el Señor nos da una enseñanza muy profunda sobre el divorcio. Entonces, para los que estamos casados y piensan también, para los que piensan casarse, ¿qué sucede con el divorcio? Y cómo se ha malinterpretado y cómo los judíos malinterpretaban lo que decía la ley, el Antiguo Testamento, sobre en qué momento se podía o no divorciar una persona de la otra. Las mujeres eran tratadas muy mal. Anteriormente se les daba algo que se llamaba la carta de divorcio. Y se les daba porque sí, que porque no cocinó bien, que porque no me limpió bien, que porque los niños, no sé, no eran de tal manera, no le salieron de tal color, o porque yo quería un hijo y usted me dio una hija, entonces ya yo le doy la carta de divorcio. Anteriormente los judíos lo entendían de esa manera, pero el Señor Jesucristo nos enseña que él básicamente él no está de acuerdo con esto.
que Dios no quiere el divorcio. Para Él no existe ese concepto de divorcio, pero que hay una opción porque nosotros somos duros de corazón. ¿Y cuál es esa opción? Cuando la otra persona es infiel. Entonces, cuando la otra persona es infiel, dice la palabra de Dios que se puede separar. Se puede separar y la persona que no se equivocó, ¿sí? La persona que fue fiel, ella tiene derecho y se puede volver a casar. Mientras que el infiel no. Los invito también para que escuchen estas enseñanzas que están subidas en las redes sociales, ¿sí? En la página de Facebook y de YouTube. Pueden escucharlas a profundidad, son unos temas muy hermosos que el Señor nos ha traído y pues vamos a continuar estudiando su palabra. Después estudiamos sobre los juramentos, sobre que no debo usar el nombre de Dios en vano, que verdaderamente Dios es único y que yo debo tener mucho cuidado cómo me refiero a Él y cómo yo me presto para muchas veces deshonrar el nombre de Dios, cuando prometo cosas y no las cumplo, cuando digo en el nombre de Dios, pero dice el Señor en su palabra que es mejor que digamos sí cuando lo vamos a hacer y no cuando no lo vamos a hacer, que no prometamos. Dice que se puede jurar y hay ejemplos de juramentos, sí, pero es muy importante que entendamos el contexto en el que nosotros no podemos usar el nombre de Dios para decir que vamos a hacer algo y que no lo vamos a hacer después, que no lo cumplimos. Asimismo, como prometerle algo a Dios y decir, no, perdón Señor, no pude. No, ahí estamos pecando. Por eso es que el Señor da todas estas enseñanzas para que no lo hagamos. Y la última enseñanza que tuvimos, que fue muy hermosa, es sobre el amor hacia los enemigos. Entonces el Señor profundizó mucho en este tema, en este mandamiento, en donde verdaderamente nosotros debemos tratar a los demás, ¿sí? Mucho más allá de lo que nos tratamos a nosotros. Debemos tratarlos con el mismo amor con que Dios nos trata a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo voy a tratar al otro con el amor de Dios si yo todavía no tengo en mi corazón el amor en Dios? Ahí es algo que nos debemos preguntar, reflexionar y pedirle a Dios que nos ayude para poder cumplir y poder amar a nuestro prójimo, a nuestro enemigo, sin que guardemos rencor o rabia. Aquí vemos y hemos tocado muchos temas y podemos decir, uy, actualmente a mí me está tocando todos o me está tocando una gran parte de esos temas. Bueno, cada uno lo sabrá. Por eso los invito a que, dependiendo del área, podamos escuchar estas enseñanzas. Y todo esto, amados hermanos, para poder entrar en el contexto de la enseñanza de hoy. Hoy vamos a estudiar solo 4 versículos en un corto tiempo que el Señor nos va a dar, pero era necesario entrar en esta introducción para entender el Señor qué es lo que está haciendo, porque el Sermón del Monte fue una enseñanza que el Señor dio, valga la redundancia, en un monte, ¿sí? Donde había muchísima gente, pero Él lo hizo en un día. Él dio toda esta enseñanza en un día y nosotros necesitamos estudiarlo a Él en toda nuestra vida. Entonces hoy vamos a leer con la bendición de Dios el capítulo 6. El capítulo 6, como les dije, tiene que ver mucho con lo que hoy en día en diciembre se hace mucho. El título de esta enseñanza es Jesús y la limosna. Vamos a aprender de la limosna. Vamos a aprender un poco qué es esto, porque normalmente lo hacemos en estas épocas, ¿no? En que se supone, y lo pongo entre comillas, es para dar, para servir, para ayudar a los demás. Pero vamos a ver qué tanto de eso nosotros verdaderamente lo hacemos de corazón y qué tanto lo que hacemos es sencillamente para que nos aplaudan. Ahí vamos a reflexionar. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues
des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a escudriñar un poquito la palabra de Dios y vamos a entender a qué se está refiriendo con esto el Señor. De pronto lo vemos y decimos, no, pues el texto es muy claro, no necesita explicación, pero verdaderamente sí. Es importante entender el contexto de la limosna y de dónde viene esto y por qué. Y de pronto qué relación tiene por ahí con el diezmo o con las ofrendas. Vamos a hablar un poquito de esto sin centrarme en eso, sino en la limosna y que cuando lo hagamos cómo lo debemos hacer. No según David, ni mucho menos, sino según la palabra, según la Biblia y el Señor Jesucristo y su enseñanza. Es importante entender, amados hermanos, que de los versículos del capítulo 6, del 1 al 18, el Señor Jesús está haciendo una ampliación de lo que se estudió en el capítulo 5, en el versículo más exactamente número 20, donde el Señor dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a aprender un poco, amados hermanos, a qué se refiere el Señor Jesucristo con este tema de la justicia. Porque habla de la justicia el Señor. ¿Qué tiene que ver la justicia con la limosna y con las enseñanzas que hemos venido teniendo? Entonces, esto verdaderamente muestra que la rectitud de los fariseos, que es a quien el Señor estaba enfocando en ese momento la enseñanza, pero vemos que es aplicable totalmente a nuestras vidas, estos fariseos eran deficientes porque exponían una hipocresía en donde ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero cuando Jesucristo los confronta con la palabra, verdaderamente ninguno es capaz de refutarle. ¿Por qué? Porque estaban siendo confrontados por el Rey, por el Dios Todopoderoso. Entonces, el Señor Jesucristo los confronta de tres maneras en el capítulo número 6 y hasta el versículo 18. Lo primero es que les habla sobre las limosnas. Eso va al versículo 1 al 4, que es lo que vamos a estudiar en la noche de hoy. Pero más adelante también vamos a estudiar en otra enseñanza claramente sobre la oración y cómo se debe orar, no con hipocresía, que es donde está enfocado el Señor Jesucristo. No debemos ni dar limosnas porque cuando pensemos que lo hacemos para que nos alaben a nosotros, sino que lo debemos hacer por ayudar a los demás, porque nos nace del corazón. Y la oración también tiene mucho que ver. Y después el ayuno. Esas tres enseñanzas van a hablar sobre la rectitud de los fariseos y confrontado con la palabra que no era tan rectos como ellos creían. Asimismo lo aplicamos nosotros. ¿Qué tan cristiano yo digo que yo soy? ¿Qué tan recto pienso que yo soy? Que cuando me confronto con la palabra, vamos a ver si verdaderamente lo estoy haciendo como Dios quiere que lo haga o si sencillamente es porque quiero que me aplaudan. Entonces, todos estos actos deben ser para la adoración de Dios. Cuando nosotros leemos todos estos versículos, nos damos cuenta que tanto la limosna como la oración, como el ayuno, no es para que nosotros nos enaltezcamos, sino por el contrario, para que Dios sea el que se enaltece. Por eso todo esto se hace es para Dios, ni siquiera para las mismas personas, aunque lo debemos hacer con amor, claramente. Pero la razón fundamental y el propósito primordial es que lo debemos hacer como si fuera para quién, para Dios, como si lo estuviéramos haciendo para el Señor Jesucristo. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando nosotros leemos más adelante en Mateo capítulo 23, versículo 5, dice el Señor Jesucristo, antes hacen todas sus obras
para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Esto, aunque lo vamos a estudiar más al detalle cuando lleguemos al capítulo 23, que vamos a llegar en el nombre de Dios, pero vamos a explicar un poquito de qué relación tiene que ver esto con la limosna. Y resulta que muchos de nosotros, dice el Señor Jesucristo, lo hacemos para ensanchar nuestras filacterias. Y es lo primero que nos dice. ¿Qué son las filacterias? Pues eran cajas de cuero que contenían pergaminos en las cuales estaban escritos en cuatro columnas. Y de ahí lo que empezaban a hacer cada uno de ellos era empezar a engrandecer su orgullo. Eso era lo que ellos empezaban a hacer. Estos ejemplos lo podemos ver, por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 13, en los versículos del 1 al 10, el Señor nos da un ejemplo de cómo ellos hacían esto. Miren lo que dice Dios a Moisés. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Está diciendo el Señor, todo es mío. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. ¿Qué les estaba diciendo aquí? El versículo 9 habla de que y te será como señal sobre tu mano, como un memorial delante de tus ojos. Entonces eso pasaba con las filacterias. En vez de acordarse que Dios nos sacó con mano poderosa del mundo, del pecado, nos envanecemos y creemos que como ya hemos pedido perdón, un supuesto perdón, entonces nos podemos envanecer. Yo soy salvo y todos los que no son salvos, entonces están allá. O sea, yo estoy por arriba y los demás están abajo. No, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que entre más yo conozca de Él, más abajo yo me sienta. Dice el Señor en su palabra que el que quiere tener un lugar de privilegio, primero debe servir, primero debe aprender a servir. Por eso el que dice, yo quiero ser pastor, yo quiero ser líder, pero nunca ha servido, no sabe qué servir, no sabe qué salir a la calle, no sabe qué es hablar de Cristo, pues verdaderamente esa persona no ha sido llamada por Dios y está obrando en su carne, más no en el Espíritu Santo. Muy importante eso. Otro ejemplo está en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos de 4 al 9. Dice el Señor, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Lo estamos haciendo? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás, miren nuevamente las filacterias, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué pasaba con los judíos y con muchos cristianos hoy en día?
que pensamos que como la palabra la tengo ahí escrita, entonces andamos con la palabra debajo del brazo, ¿cierto? Debajo del brazo y andamos de aquí para allá. ¿No la podemos saber? Sí, puede que sí, pero ¿qué de tanto de eso estamos aplicando? ¿Qué de tanto de eso que dice la palabra en todos sus versículos, capítulos y libros, qué tanto estoy aplicando para mi vida? Porque si yo pienso que no necesito crecer en ninguna área, o sea que yo me creo autosuficiente y me estoy saliendo de la cobertura de Dios. Acuérdense de la primer bienaventuranza, que está allá en el capítulo 5 versículo 3. Bienaventurado el pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque de él es el reino de los cielos. O sea, el pobre en espíritu es el que sabe que depende totalmente de Dios. Esa es una persona pobre en espíritu. ¿Yo soy pobre en espíritu? Sí, según el contexto que está dando en Mateo 5:3, ¿de acuerdo? En el que yo reconozco que dependo totalmente de Jesucristo. Porque si yo pienso que yo hago lo que sea y que no necesito de nada ni de nadie, pues básicamente estoy rechazando la providencia de Dios. Entonces, estas filacterias eran llevadas por los hombres en el momento ¿de qué? De la oración, sencillamente. Una en dónde? Una en la frente y otra en el brazo izquierdo, justo por encima de qué? Del codo, o sea, acá lo llevaban. Y ellos creían que como llevaban la palabra de Dios ahí escrita, entonces estaba haciendo todo bien, pero no entendían lo que verdaderamente el Señor estaba haciendo. El uso de las filacterias se basaba en una interpretación literal, exagerada de lo descrito en Éxodo y en Deuteronomio, lo que les acabo de leer. O sea, no entendían en lo que estaba basado el Señor Jesucristo para dar la enseñanza, sino que sencillamente es como el que va a la iglesia todos los días. Como yo voy a la iglesia todos los días, yo soy santo. No, Señor. Eso no quiere decir que uno sea santo, solamente que usted va y es un asistente, no más, no más. Pero ¿cuánto de eso estoy aplicando? Eso es lo que verdaderamente quiere el Señor. Y la expresión de este primer versículo del capítulo 6 de extienden los flecos de sus mantos, estas también eran llamadas, por ejemplo, borlas, si crean como boritas. El problema no era vestirlas porque la palabra dice que el Señor Jesucristo también las vestía, ¿sí? O sea, era algo distintivo para los judíos, sino que la costumbre de hacerlas las hacían más largas con la intención de parecer más espiritual. Entonces aquí voy a dar un ejemplo que se me viene en este momento a la cabeza, a la mente. Y es por ejemplo cuando se va a casar una mujer y que piensan cuando se ponen en su cabecita la cola que llega hasta el piso, ¿no? Entonces que entre más larga sea la cola, que viene desde la cabeza hasta el piso, entre más larga sea y entre más la arrastren, más bonito es el vestido, mejor se ven, que su vestido es mejor que el de las otras, mejor que el que de pronto no tuvo sino para alquilarlo. Entonces eso le pasaba a los judíos, que cogían los flecos de sus mantos y los volvían más largos, más largos. Entre más largos les dieran, mejor. Pero lo único que estaban haciendo era aparentar. Entonces eso mismo pasa con la limosna. No es algo de corazón, sino es algo que está aparentando. Por eso viene el versículo número 2 y dice, cuando pues des limosnas, del capítulo 6 estoy leyendo de Mateo, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Miren ya cómo Cristo relaciona a los hipócritas. Para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cristo, amados hermanos, nos está diciendo que cuando demos una limosna, no debemos hacer un show, una parafernalia, un espectáculo para que los demás se den cuenta de lo que estamos haciendo,
Entonces aquí vemos, y es algo que verdaderamente a mí me molesta personalmente, y es que vemos en estas fechas muchas personas que dicen ayudando al prójimo, y, ¡chuc! Y se toman la foto, y al Facebook, o al Instagram, o a la cantidad de aplicaciones que hay hoy en día. Aquí ayudando a mi hermanito que tanto necesitaba de mí, ¡chuc! Y la foto. Aquí llevando los mercados. Aquí donde los niños que tienen cáncer, y lo digo con el permiso de mi hermanito Samuelito, porque desafortunadamente muchas veces lo hacemos es solamente por la foto. Pero, ¿y los otros 11 meses qué pasó? Yo no estoy diciendo que no se debe hacer. Yo lo que estoy diciendo es cuál es la intención de mi corazón para que solo en diciembre, cerca del 24, sea la única vez que yo ayudo al prójimo. ¿Por qué no lo hago un enero? ¿Por qué no lo hago un febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y todos los meses? ¿Por qué no lo hago? Ahora algunos dirán, porque es que no tengo plata. Error. Ahí está el problema. Que nosotros pensamos en que para ayudar a los demás necesito ¿qué? Necesito plata. Y que los demás no necesitan más. Pero hace 9 meses, amados hermanos, el Señor colocó en nuestros corazones iniciar este grupo. Hoy hace 9 meses. Y no teníamos dinero. Y nos conectábamos solamente por una llamada en el celular. Pero hoy el Señor permite que lo podamos hacer por esta forma, por este medio. No tenemos recursos, no tenemos plata. Y esa no es nuestra intención, sino sencillamente compartir de la palabra de Dios, de un mensaje. Entonces, la limosna no debe ser solamente para diciembre. Las ayudas no deben ser para diciembre solamente. O para cuando me está viendo el otro. Ah, espéreme que me está viendo el otro, espéreme, tomo la foto. Ahora sí, como lo que hacen nuestros queridísimos presidentes y políticos. Espéreme que la foto, listo, el mercadito, ¿cierto? Ah, pero se tomaron la foto y quite de ahí porque ya no me sirve para nada. Ya me dio el voto, ya tengo lo que quería. Entonces, eso no es lo que quiere Dios. Pero debemos entender el contexto de la limosna. La limosna tiene un tema muy, muy, muy profundo. ¿Y cuál es? Que se entiende como, debemos definir primero que todo qué es la limosna. Y la limosna se entiende como una acción ¿qué? Una acción bondadosa, que nace de la compasión, de la misericordia y en algunos casos lástima por los desafortunados, ¿sí? Muchas veces decimos, a mí no me tenga lástima, pero lo que pasa es que no entendemos, está mal usada esa palabra. ¿Sí? Y cuando decimos que sentimos lástima, no es porque lo hagamos porque sí, no, es porque algo se conmovió en nuestro corazón y lo hicimos. No porque esperemos una retribución, sino porque verdaderamente lo queríamos hacer. El acto de dar limosna, amados hermanos, ya se conocía desde hacía muchísimo tiempo, o sea, antes de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo. Es más, la ley de Moisés nos hablaba sobre esto, en donde podemos encontrar una referencia sobre la limosna. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio, al capítulo 15, versículo 11. El Señor dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. O sea, menesteroso es una persona que necesita ayuda. Por eso yo te mando a ti, hermano, más que vencedor, te mando a ti, mira lo que dice Dios diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Aquí no dice que en diciembre lo debe hacer. Aquí no dice que en enero, que en junio, que cuando me llegue la prima, para los que trabajan, o que espere que me gane el chance y ahí ayudo. No. Y tampoco necesitamos grandes recursos para hacerlo. Es solamente un corazón dispuesto para poderlo hacer. ¿Sí? Anteriormente, a los pobres se les dejaba una parte después de la siega y de la recogida de los frutos, de la siembra. Por ejemplo, si vamos a Levítico, capítulo 23, versículo 22, dice la palabra de Dios, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová
vuestro Dios, lo he dicho. Entonces aquí el Señor nos está diciendo muchas veces, yo quiero todo para mí, no, yo toda la comida, ¿no? Que estamos en cuarentena, vamos y compramos 1 o 2 millones de pesos en comida y los demás, literalmente, que se jodan. Y lo digo de esta manera y les ofrezco disculpas, pero es que es la verdad. ¿Cuántas personas se quedan sin poder tomarse un litro de leche, una libra de arroz? Y muchas veces ni siquiera es porque no tengan los 1.500 pesos que cuesta, sino es porque hubo personas que fueron y desabastecieron absolutamente todo, no pensaron en que iba a haber otra persona que iba a necesitarlo y esa persona no lo tiene. ¿Qué pasó con los tapabocas? ¿Qué pasó con el alcohol al principio de esta pandemia? No había, porque todo es para qué, para mí. Y lo otro, porque todo es para volverme qué, rico. Entonces Dios no quiere esto. Dios no nos mandó a hacer esto. Por el contrario, en Deuteronomio capítulo 14, ¿sí? Si nosotros leemos, perdón, 14 no, sino Deuteronomio capítulo 24, de los versículos 19 al 21, el Señor mira lo que nos manda. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero. Mire cómo Dios piensa en el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Miren, lo resalta más de 3 veces el Señor. ¿Será importante que nosotros pensemos en el extranjero? ¿Cuántos de nosotros o de nuestros familiares se han ido, por ejemplo, a Estados Unidos o a otros países, a Canadá, Francia, España? Y bueno, ¿cuántos más no hay? A buscar nueva suerte, como lo llamamos, nuevos caminos, nuevas posibilidades. ¿Será que si ellos aplicaran lo mismo que nosotros aplicamos, hubiésemos podido subsistir, los que han subsistido allá? Claro que no. Entonces nosotros también debemos obrar de la misma manera, no como ellos, sino como Cristo quiere que obremos. Es muy importante eso, pensemos en los demás. Sí que los venezolanos están haciendo X o Y cosas, son muy poquitos. Pero si nosotros miramos en nuestro país, en Colombia, ¿quién hace más daño? Somos los colombianos los que hacemos más daño. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. No estoy diciendo que abramos nuestras puertas a toda la persona, no, debemos tener mucho cuidado y discernimiento de espíritu, pero no podemos, ¿sí? Cerrar nuestros campos y nuestras viñas para que nadie más pueda degustar de él. La limosna, amados hermanos, también cada 3 años le era dada a las personas. Aquí en la palabra, en Deuteronomio 24-28, habla del diezmo. Y miren lo que sucede. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. El diezmo quiere decir la décima parte. Entonces el Señor, fíjense que aquí no está diciendo que el diezmo es para que se haga rico el pastor. Acá está diciendo que el diezmo es para el pueblo de Cristo y para la obra de Dios. Y que el Señor bendice al huérfano, a la viuda, al pueblo, al extranjero y a todo el necesitado. Lo mismo, por ejemplo, que el producto de la tierra durante el séptimo año o lo que se llama el año sabático. El Señor decía que en el séptimo año, en Éxodo 23:11 dice más, el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar.
Entonces, fíjense todo el contexto de la limosna y que no se refiere a solo unas monedas, sino lo que Dios nos provee y nos da, que nosotros asimismo debemos dárselo. Pero ¿a quiénes debemos dárselo? A los necesitados, al pueblo de Cristo y aún a los que no son convertidos todavía. Porque entonces dirán, no, pero solamente se lo doy al cristiano. No, eso no es lo que está diciendo. Por el contrario, el Señor aquí se está refiriendo que a todo el que no es judío. O sea que para el cristiano aplica, claro que sí, dale y ayuda a todo el que no es cristiano. Porque el que es cristiano ya conoce de Dios y ya se alimenta de su palabra. Por ejemplo, esto también sucedía en los banquetes de las fiestas anuales. Se tenía que invitar al pobre, al extraño y al huérfano, a la viuda y al levita para que participara. Mire lo que Dios mandó. Porque como éramos tan olvidadizos, el Señor lo dio como uno de sus decretos, de sus ordenanzas. En Deuteronomio 16, versículos 11 al 14, dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva. Miren, tu siervo, el levita que habitara en tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste, miren, miren lo que nos está diciendo, acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás los estatutos. Acuérdate, David, ¿sí? Que tú estuviste en el mundo y que tú comiste de la comida del piso, que recogiste de las migajas. Ahora que tienes una posición diferente, no te olvides que hay otros que también necesitan de ti. Versículo 13, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que viven en tus poblaciones. Está diciendo, ahorita el 24 de diciembre solamente yo pues hago una comida para mi familia. Bueno, de pronto mira, y no lo digo por la fecha, porque ustedes saben que Cristo no nació ahí, sino porque conmemoran un espacio para Dios. Solamente lo recalco por eso. Pero si lo vas a hacer, ten misericordia también del otro que necesita. Si alguien toca tu puerta y te pide un arrocito, ¿por qué no? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Si de pronto yo sé que alguien no tiene que comer sin necesidad que me diga, sin necesidad que me pida, ¿por qué no le brindo una mano? Ah, pero es que estamos acostumbrados que la limosna es lo que nos sobra, que la limosna es como las migajas, como cuando comemos un pan y las boronas quedan ahí en el piso, esa es la limosna. No, amados hermanos, esa no es la limosna. La limosna es lo mejor, el diezmo es lo mejor. A Dios se le da es lo mejor, no lo peor. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces Cristo nos recomienda dar limosna ¿con qué? Con discreción y no para ser alabados como hombres, no. El verdadero cristiano, amados hermanos, no puede negarse a ayudar a los indigentes, a su hermano, a su familia o al necesitado, pero tampoco puede comportarse como un hipócrita. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? O yo no, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dice es, tú no te niegues a ayudar a otra persona, pero cuidado porque hay una línea muy delgada entre ayudar a los demás y volverme un hipócrita. Hipócrita, ¿por qué? Porque digo que lo estoy haciendo por amor, pero verdaderamente en mi corazón no hay amor. Sencillamente hay un qué? Un envanecimiento. Un envanecimiento porque los demás me vean. La palabra hipócrita, amados hermanos, tiene su origen del teatro, de los griegos, porque describían a un personaje que vestía una máscara. O sea que un hipócrita
básicamente está mostrando una persona que no es. Por ejemplo, pongamos de ejemplo un actor. Un actor se pone una máscara para identificar un personaje que él no es. Está interpretando a otra persona. Entonces, cuando Cristo le decía a los fariseos y a los cristianos hoy en día que somos unos hipócritas, es porque estamos usando una máscara, porque estamos usando algo que no representa a Cristo y algo que no es verdad. El término como es usado en el Nuevo Testamento normalmente describe a una persona no regenerada, que se engaña a sí misma. O sea, un hipócrita es una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha pasado por el proceso del Espíritu Santo. Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo es regenerarnos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos regenera. Porque antes éramos unos que unos degenerados, así de sencillo. Antes éramos eso. Tú eras una degenerada y yo un degenerado. Eso lo dice la palabra. Cristo nos advierte que quienes sigan estas prácticas de hipocresía, pues ya tienen su paga, la cual es que los hombres vean lo que están haciendo. Ese es el pago, que lo vean, que los vean. Pero nada más, eh, digamos, comparado con lo que hace Cristo, que es totalmente diferente. Porque nuestra recompensa no está en que los demás nos vean, sino en los tesoros del cielo. Ahí es donde debemos poner nuestros ojos. Si ayudamos a alguien es para que sea una cosecha, o más que una cosecha, una siembra en el cielo, porque lo hacemos para Dios, no para los demás. Es muy importante que entendamos esto. Dios no recompensa la hipocresía, al contrario la castiga. No nos alcanza el tiempo, pero por favor, lean Mateo 23 de los versículos 13 al 23. Les repito, Mateo 13, 23, perdón, del 13 al 23. Léanlo y van a ver las palabras tan duras que el Señor Jesucristo le da a todos los fariseos, a los escribas y a los saduceos, que hoy en día somos básicamente los que decimos ser cristianos, pero que verdaderamente de cristianos no tenemos ni la C. Y verán por qué es que el Señor no recompensa la hipocresía y el pago que tiene al que es hipócrita. Por eso el versículo 3 dice de Mateo 6, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Jesús nos invita a que a dar la limosna, pero a ponernos en el lugar del necesitado, como si nosotros estuviéramos ahí, y amarlos de igual manera que Cristo nos ama a nosotros, ¿sí? Que pensemos que nosotros somos esa persona que necesita esa ayuda y quisiéramos que esa otra persona viniera y nos ayudara. No solamente económicamente, yo no estoy hablando del dinero, yo estoy hablando de un abrazo, de una voz de aliento, de un sí se puede, de un Dios está contigo, de un Cristo vino a dar la vida por ti y por mí, de un tú vales mucho. Eso es lo que se debe conmemorar en estas fechas y todo el año, que Cristo vino a salvarnos, pero celebramos es unas fiestas que ni conocemos. Nos emborrachamos, comemos hasta que, mejor dicho, nos explotamos. Hacemos todo menos darle gracias a Dios, ni siquiera. Por ahí si acaso un minuto y ya, y no más. ¿Qué nos invita a Cristo? El versículo 4 y con esto termino. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Miren, Cristo nos invita a que no nos dejemos llevar de la vanidad, que no sea la vanidad la que tome nuestras vidas y que no ayudemos a los demás por vanidad, sino que cuando nosotros ayudemos a alguien, de igual manera lo hagamos, por ejemplo, cuando oramos por otra persona, cuando ayunamos, ¿sí? Por una petición que es en el secreto.
Nosotros debemos tener un lugar. Ese lugar que puede ser el baño, puede ser la cama, puede ser el closet. Para los que han visto la película Cuarto de Guerra, se la recomiendo. Puede ser las escaleras, puede ser la cocina, la sala, cualquier sitio. Pero ese sitio es el lugar especial en el que tú hablas con Cristo, en el que hablas con Dios. Entonces Él nos dice, ve a ese lugar, háblame a mí, pídeme a mí, clámame a mí, que yo te escucho en el secreto, pero te recompenso en lo público. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, lo conoce todo, Él sabe quién eres, pero necesita que tú se lo digas. ¿En qué? En lo secreto. Que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda sabe. ¿Por qué? Porque cuando se unen hace eco. Por eso no se debe hacer. Papito Dios, papito hermoso, Señor, te damos las gracias por esta hermosa enseñanza que has traído en la noche de hoy. Señor, agradecemos porque tú, Señor, llenas nuestro corazón, Padre, de tus enseñanzas, porque tú nos muestras lo que es correcto. Señor, te queremos pedir perdón por todas las cosas malas que hemos hecho, porque muchas veces hemos tenido la oportunidad de ayudar a alguna persona y por diferentes circunstancias no lo hemos hecho. Perdónanos, Señor, y oramos por esas personas para que en este momento se puedan encontrar bien, Señor. Perdónanos, perdónanos y mil veces, Señor, perdónanos, Señor, por nuestra indolencia. Porque solamente nos preocupamos por nosotros y no por los demás. Solamente nos interesa que nosotros estemos bien, Señor. Y lo que nos sobre, se lo daremos a los demás. Eso no es así, Señor. Ayúdanos a ser desprendidos de lo material, del dinero, Señor. Hasta de las mismas personas, Señor. Y ayúdanos a amarlas como tú nos amas a todos nosotros. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo, Señor, a todos los integrantes de nuestro hermoso grupo Más que Vencedores y a todos los que en un futuro escucharán este hermoso audio. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén y amén.